Hoy día veremos algunas preguntas de medicina interna y empezaremos con neurología. Esta pregunta nos dice: tratamiento empírico para meningitis bacteriana, líquido cefalorraquídeo, hiperleucorraquia, consumo de glucosa e hiperproteinorraquia. Bien, acá de frente nos está diciendo que el paciente tiene una meningitis bacteriana. Entonces tenemos que recordar cómo son los líquidos cefalorraquídeos en las diferentes patologías. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una meningitis piógena, el aspecto va a ser turbio, la glucosa va a estar disminuida, la presión va a estar aumentada, las proteínas van a estar entre 100 y 500 y las células van a ser a predominio de polimorfonucleares. Si el problema hubiera sido viral, el líquido estaría transparente, la glucosa estaría dentro de los valores normales, la presión estaría aumentada, las proteínas entre 50 y 100 y las células serían a predominio de linfocitos. Cuando es tuberculosis, el aspecto va a ser transparente, la glucosa va a estar disminuida o normal, la presión está aumentada, las proteínas entre 100 y 500 y también las células va a ser a predominio de linfocitos. Si el paciente lo que tuviera es un absceso cerebral, el líquido va a ser turbio, la glucosa va a ser normal, la presión va a estar aumentada y las proteínas entre 100 y 500, las células que van a predominar van a ser polimorfonucleares. Pero como acá en la enunciado nos dice que tiene una meningitis bacteriana, estamos en el primer grupo, es decir, en aquellos que son piógenos. Y acá lo que ustedes pueden ver que efectivamente tiene aumento de proteínas, lo que va a haber es hiperleucorraquia, pero predominio en este caso de polimorfonucleares, aunque en el enunciado no nos menciona eso. Pero ya nos está diciendo que es un problema bacteriano. Entonces, si yo recuerdo, casi todos los tratamientos antibacterianos utilizan ceftriaxona o utilizan vancomicina, ¿no? O a veces la combinación de ambos. Entonces, veamos acá. Si yo tengo por edad un paciente que tiene meningitis, generalmente entre la fecha de nacimiento y las 4 semanas se utiliza ampicilina más cefotaxima, o de lo contrario, aminoglucósidos. Si tengo un paciente que tiene entre 1 mes y 3, se utiliza ampicilina más cefotaxima más vancomicina. Si tiene entre 3 meses y 50 años, utilizan ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. Si tiene más de 50 años, se recomienda como tratamiento empírico ampicilina más ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. Si el paciente tiene algún problema, algún trastorno de la inmunidad celular, lo que se recomienda como tratamiento empírico es ampicilina, ceftazidima y vancomicina. Y si el paciente tuviera algún antecedente neuroquirúrgico, tuviera un traumatismo cráneoencefálico con líquido cefalorraquídeo, tuviera un shunt, lo que se recomienda es el uso de vancomicina más ceftazidima. Entonces, si yo miro el cuadro, voy a ver que en casi todos se repite vancomicina, ceftazidima o ceftriaxona. Eso generalmente se ve en casi todos, a excepción de la edad de 0 a 4 años, donde lo que está recomendado es ampicilina, cefotaxima y aminoglucósidos. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que plantear? La otra es, si tuviéramos el germen, vamos a ver que en el caso de los estreptococos pneumoniae se recomienda vancomicina más ceftriaxona. Si el problema fuera un meningococo, penicilina G sódica. Si fuera una listeria monocitogenes, ampicilina 2 gramos cada 4 horas más gentamicina. Y si fuera un hemófilos influenza, ceftriaxona más gentamicina. Entonces, con todo esto yo tengo que precisar cuál sería el tratamiento empírico más adecuado para una meningitis bacteriana. Se ha visto que cada vez
hay más resistencia a los fármacos que habitualmente utilizamos, sobre todo lo que es ceftriaxona y cefotaxima. Últimamente tenemos muchos problemas con resistencia a estos fármacos y cada vez que utilizamos alguno de estos, ceftriaxona o cefotaxima, las recaídas o el tratamiento se hace más tórpido. Por eso es que ahora se está recomendando que se dé como terapia de elección, ya sea sola o asociado, vancomicina. Y sobre todo, si yo tengo la sospecha de un Streptococcus pneumoniae, penicilino resistente, o si en la comunidad ya tengo altas tasas de resistencia. Como generalmente esto está basado más en terapia norteamericana, generalmente ellos ya tienen incluso en el momento resistencia a la vancomicina, que está siendo cada vez un problema mucho más serio para ellos. Todavía nosotros no estamos en la tasa de resistencia de vancomicina, pero sí ya nuestra resistencia a ceftriaxona y a cefotaxima cada vez es más alta. Por eso es que la respuesta correcta en este caso sería vancomicina. Luego tenemos otra pregunta en la que nos dicen qué estructura embriológicas es conocida como vesícula cerebral primaria. Y nos dan como alternativa mielencéfalo, metencéfalo, prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. Entonces acá sí hay que comenzar a recordar un poco la embriología. Y nosotros decimos que el mielencéfalo es una vesícula secundaria. El metencéfalo también es secundaria. El prosencéfalo sí es la vesícula primaria. Y el telencéfalo también es secundaria, al igual que el diencéfalo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería prosencéfalo. Pero recordemos qué es lo que pasa embriológicamente. Cuando yo tengo un producto que se está formando a las 4 semanas, ahí empieza a formarse el sistema nervioso central y a dividirse ese sistema nervioso central en las vesículas. Y estas vesículas que recién aparecen son denominadas vesículas primarias. Y básicamente son 3. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Eso sucede alrededor de la 4ª semana. Cuando los días van pasando y nos estamos acercando a la 5ª semana para 6ª, ya estas vesículas primarias comienzan a subdividirse. Y dentro de las subdivisiones tenemos que en el prosencéfalo se divide en 2, en telencéfalo y en diencéfalo. Mientras que el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Hasta acá todo es chino. ¿Qué cosa significa prosencéfalo? Cuando yo tengo prosencéfalo, hemos dicho, la vesícula primaria, y se divide en vesículas secundarias, telencéfalo. Cuando yo hable de telencéfalo, me estoy refiriendo a todo lo que es hemisferios cerebrales más núcleos. El núcleo lenticular, el núcleo caudado y el núcleo amigdalino. Entonces, telencéfalo viene a ser tele, lo más lejano, encéfalo es el parénquima cerebral. Entonces voy a pensar en hemisferio, la parte más distal, la parte más alejada es el hemisferio y va a estar acompañado de los núcleos. Cuando yo me refiero a diencéfalo, estoy hablando de todo lo que termine en amo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo y el mismo tálamo. Entonces, diencéfalo, todo aquello que tenga la terminación amo, y el telencéfalo, hemos dicho hemisferios y todo lo que sea núcleos. El mesencéfalo continúa sin dividirse, a diferencia del rombencéfalo, que sí hemos dicho que se dividía en 2, se dividía en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo es el cerebro, el puente, y el mielencéfalo es el bulbo raquídeo. Acá corrijan que no es cerebro sino cerebelo, ese es cerebelo, corrijan. Entonces, yo tengo acá ya la división de lo que es mi formación embriológica de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, la pregunta en este caso
la respuesta correcta sería prosencéfalo, que es la vesícula primaria. Cuando yo tengo un telencéfalo, también no solamente se va a formar las estructuras sólidas, sino también se van a formar las estructuras huecas, los espacios que hay entre estas estructuras. Entonces, en el telencéfalo, ¿qué se va a formar? Se va a formar los ventrículos laterales y en el diencéfalo el tercer ventrículo. En el mesencéfalo voy a tener el acueducto cerebral y en el rombencéfalo, en la unión del metencéfalo con el miencéfalo, en la unión va a haber un espacio que va a formar ¿quién? El cuarto ventrículo. Acá tenemos una tomografía y acá vemos, este de acá en azul es el tercer ventrículo en la vista axial, y en la vista sagital voy a tener que está a la altura de acá. Esto viene a ser el tercer ventrículo, este es en la vista axial y este es en la sagital, y el cuarto ventrículo viene a ser esta. Entonces, el cuarto ventrículo se forma del rombencéfalo. Miren que la forma semeja a un rombo, ¿no? Es más o menos un triángulo, pero ustedes pueden recordar que esto es más o menos como un rombo. Y acá el tercer ventrículo es en la línea media. Acá tenemos otra pregunta en la cual nos dicen cuál de los siguientes con respecto a la memoria se asocia con recuerdos vividos en la infancia. Entonces estamos hablando de memoria. La memoria, las posibilidades son A, reflexiva, B, declarativa, C, imperativa y D, anterógrada. Recordemos un poco lo que es la memoria. Normalmente nosotros nos han enseñado la memoria es a largo plazo o a corto plazo. Pero a veces nos quedamos en eso y tenemos que recordar que la memoria a largo plazo se divide en dos: la memoria explícita o declarativa y la memoria implícita o procedimental. Entonces, cuando yo hablo de memoria explícita o declarativa, también lo divido en dos: la episódica y la semántica. Entonces, la episódica se refiere a ¿qué? A todos los hechos vividos, a todos los hechos que yo he tenido alguna vivencia que ha quedado grabado, registrado en las neuronas y que forman mi memoria a largo plazo. Mientras que la semántica son todos los hechos vividos, pero no por mí, sino por mi entorno. Es decir, todos los conocimientos generales del mundo que yo pueda adquirir. Entonces, la episódica es básicamente referido a mí y la semántica es básicamente referido al entorno mío. Entonces, todos estos forman lo que es la memoria a largo plazo explícita. Y la implícita o procedimental, como dice su nombre, de procedimientos, es aquella que está relacionada con las habilidades para hacer movimientos o utilizar objetos. Ahora que está de moda el fútbol o el vóley, a veces hay jugadas que realizan los futbolistas o los voleibolistas que no lo piensan, que son prácticamente automáticos. Y eso es lo que muchos llaman, entre comillas, memoria muscular. Es decir, en ese momento se echa a andar el sistema extrapiramidal, el paciente realiza movimientos prácticamente automáticos debido a las múltiples ocasiones que ha repetido esa jugada. Entonces, a eso se refiere la memoria implícita, o sea, a la habilidad que tiene el sujeto, la persona, para realizar movimientos o utilizar algún objeto. Y este tipo de memoria se subdivide en dos: en de habilidad o de priming. De habilidad es básicamente el realizar estos movimientos, y de priming es aquella que se relaciona muchas veces con la primera vez, donde ya hay un cierto componente, ¿no? Cierto componente, objetivo, en lo cual yo recuerdo haber realizado esta acción en base a algún recuerdo que me ha quedado marcado. Supongamos uno de estos jugadores, ¿no?, que ya sea futbolista que va a patear un penal o una voleibolista que va a hacer un saque.
de repente recuerda en algunas circunstancias que falló el saque o falló el penal. Entonces en ese momento va a recordar y va a asociar con alguna evento anterior. En cambio, en el de habilidad es básicamente inconsciente. La persona va a realizar un movimiento básicamente de memoria sin pensarlo mucho. Todo esto forma lo que es la memoria a largo plazo. Mientras que la memoria a corto plazo es la memoria que nosotros prácticamente vamos haciéndolo durante el día. Son la memoria, lo que nosotros conocemos como memoria de trabajo o la memoria activa. Y que esta memoria, si es que no tiene un fundamento cognitivo, si no tiene un aspecto de repente sensitivo o asociado a alguna emoción, se va a perder rápidamente. Si es que por el contrario tiene algún fundamento cognitivo y se repite o está asociado a algún evento sensorial o afectivo, esta memoria a corto plazo se va a convertir con el tiempo a una memoria a largo plazo. De lo contrario, va a terminar por quedar en el olvido. Entonces, una vez que ya hemos hecho este recuerdo y estamos enfocados en lo que es la memoria, nuevamente nos vamos acá y decimos que si la memoria a largo plazo es explícita, será episódica cuando tengo relacionados con recuerdos vividos en la infancia. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería una memoria declarativa. No me menciona acá la parte explícita, pero sí me está diciendo que es una memoria episódica y eso es una explícita o declarativa. Luego tengo una pregunta que está bastante relacionada, donde nos dicen dónde se ubica la lesión cuando se pierde la memoria a largo plazo. Entonces, en la pregunta anterior se refería a la definición de lo que es memoria a largo plazo, y acá lo que se refiere es dónde está la lesión. Entonces, si yo recuerdo, también hay otros conceptos que nos dicen qué cosa es la memoria anterógrada y qué cosa es la memoria retrógrada. Y la memoria anterógrada se relaciona generalmente a la memoria de corto plazo, y la retrógrada generalmente se refiere a la memoria de largo plazo. Entonces, la anterógrada generalmente es aquella en la cual uno es capaz de recordar, ¿no?, lo que está haciendo en este momento. Cuando yo tengo amnesia de ese tipo, no voy a recordar lo que he hecho, ni siquiera voy a recordar lo que he hecho hace 2 segundos o 5 minutos o 1 hora atrás. Mientras que la memoria retrógrada o a largo plazo es la que yo recuerdo que ha pasado en las épocas de la infancia, de la adolescencia o la juventud. Y si yo tengo una amnesia de ese tipo, no voy a recordar nada. La amnesia retrógrada es una forma severa. Generalmente las personas lo que pierden rápidamente es la memoria anterógrada, es la que es más fácilmente lesionable, mientras que la retrógrada es más fácil de que el paciente pueda mantener hasta el último. Por eso es que muchos de los pacientes que tienen demencia o que tienen problemas de Alzheimer, generalmente recuerdan su pasado, pero no recuerdan lo que ha sucedido 3 minutos, 5 o 10 atrás. Entonces estas personas, cuando ustedes se acercan y se presentan a esa persona, de acá 10, 15 minutos probablemente ni los recuerde. Pero si ustedes le preguntan a esa persona qué hizo en el año 70, 80, 50, la persona les va a narrar vívidamente lo que hizo en esa fecha. Entonces, en este caso, si yo tengo un problema de memoria a largo plazo, básicamente va a estar en el encéfalo. ¿Y por qué? Veamos un esquema acá de lo que es la memoria, ya sea de largo plazo o corto plazo. Nosotros recordemos que nos están preguntando a largo plazo, y recordemos que hemos dicho que la memoria a largo plazo es explícita o es implícita. Si el problema es episódico, el problema será prefrontal. Entonces, acá lo que nos están diciendo
en estas posibilidades es el encéfalo. Si mi memoria es del tipo semántica, mi problema va a estar generalmente en el lóbulo temporal. Si es procedimental, si está condicionado en forma clásica, el problema va a estar en el sistema límbico o en el cerebelo. Si es de habilidades, va a estar en la corteza. Si es de priming, va a estar en las áreas de asociación sensorial. En cambio, si el problema es en la memoria a corto plazo y es declarativa, la memoria de trabajo donde va a estar comprometido es la región prefrontal. Entonces, acá lo que nos están preguntando es la memoria a largo plazo. Entonces, en este caso sería básicamente lo que es, si ustedes se fijan, todo es corteza cerebral, es decir, encéfalo. Esta pregunta nos dicen cuál es la prioridad de atención en el manejo inicial del paciente politraumatizado. Se han hecho un montón de guías, ¿no? Pero generalmente las que más se utiliza es la guía de la ATLS, una asociación americana donde generalmente los médicos emergencistas han realizado una serie de guías para el manejo justamente de pacientes politraumatizados. Y en sus guías ellos empiezan con el paciente que llega a la emergencia y lo reciben. En el trayecto, los paramédicos van preparando al paciente, le van colocando vías, le van colocando monitores, van viendo sus funciones vitales, llega al triaje y en el triaje van a evaluar al paciente y van a recibir 3 caminos. O el paciente pasa a una UCI, o pasa a observación, o sale de alta. En el triaje se decide eso. Luego viene la evaluación primaria del paciente, cómo se encuentra el paciente. ¿Y en base a qué se hace esa evaluación primaria? Se hace en base a los registros de los paramédicos o enfermeros que movilizaron el paciente desde la zona del accidente hacia el hospital. Y también se junta la evaluación que haga el mismo médico en el momento en que llega el paciente. Una cosa es la evaluación del enfermero o paramédico y otra es la evaluación del propio médico. Y una vez que ya tengo una evaluación, ya procedo a realizar algún procedimiento. Si el paciente está grave, empieza todo lo que es maniobras de resucitación. Entiéndase como maniobra de resucitación no necesariamente el paciente que está en paro, sino al paciente que está chocado. Y todo lo que yo voy a hacer para que ese paciente que está chocado salga del shock y se estabilice hemodinámicamente se llama resucitación. No solamente implica manejo de un paro cardíaco, sino manejo de un paciente inestable hemodinámicamente. Eso se refiere a resucitación. Luego, en el punto 5, en su guía, ellos dicen adjuntos a la evaluación primaria y resucitación. ¿Qué cosa es adjuntos? Es todos los exámenes que le voy a hacer al paciente dependiendo de la causa del politraumatismo que llegó o de la historia clínica que el paciente tenga. Entonces acá le pediré hemograma, glucosa, urea, creatinina, un electrocardiograma, gases arteriales, una radiografía, una tomografía, etcétera, etcétera. Luego tengo la evaluación secundaria. Una vez que yo ya he hecho las maniobras de reanimación o de compensación hemodinámica, tengo que evaluar si lo que he hecho está dando resultado o no. Si yo veo que está dando el resultado, dejo al paciente con las mismas indicaciones y lo sigo evaluando. Pero si mi paciente no va bien, tengo que ir a los adjuntos a la evaluación secundaria, es decir, nuevamente le pediré gases arteriales o radiografía o una tomografía, o de repente le pediré una resonancia, o de repente le pediré una gamografía, cualquier examen que me ayude a complementar o aclarar algún daño que está perpetuando la inestabilidad hemodinámica, lo realizo en este punto. Luego ya viene, una vez que el paciente ya salió del problema severo, viene todos los cuidados post-resucitación.
Supongamos que este paciente ha estado hemodinámicamente inestable y yo lo he compensado a base de líquidos y a base de inotrópicos, entonces probablemente en esta etapa ya pensaré en la posibilidad de retirar o de mantener los inotrópicos, de retirar o mantener la ventilación mecánica que puedo haber utilizado en alguno de estos puntos, en el 4 o en el 6, o puedo estar pensando ya en la posibilidad de pasarlo de emergencia a un piso normal, es decir, un piso de cuidados mínimos. Y por último, los cuidados finales son aquellos que se da cuando el paciente ya sale de alta de la unidad de emergencia o de shock trauma. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué cosa es lo que me interesa a mí? Primero ver, evaluar, y en la evaluación primaria, ¿qué cosa es lo primero que tengo que ver? Signos vitales, los que yo tome y los que tomó el paramédico o enfermero. Entonces, de los signos vitales, ¿qué me interesa más? O manejar el estado hemodinámico o manejar el problema de ventilación. Lo que muchos recomiendan, y las guías también lo dicen así, primero hay que fijarse si el paciente está en un estado de hipoxia crónica, si todavía es tributario de manejarse ese paciente. Recordemos que a partir de los 5 minutos de hipoxia ya empieza a haber destrucción neuronal. Entonces, si un paciente ha estado mucho tiempo hipóxico, puedo de repente resucitarlo desde el punto de vista hemodinámico, pero desde el punto de vista neurológico solamente tendré un estado neurovegetativo. Entonces no vale la pena continuar con el manejo. Entonces lo primero que yo tengo que ver es cómo está la permeabilidad de las vías aéreas. Luego, o casi simultáneo, manejar el estado de shock hemodinámico. Eso es lo primero que se debe hacer. El manejo de fracturas, la sutura de heridas, el control de los síntomas, no de los signos, es ya más tardío. A mí lo que me interesa no es coserle una herida a un paciente que se está muriendo. Primero me interesa estabilizarlo hemodinámicamente y que tenga una buena perfusión, ¿no?, cerebral, es decir, que el oxígeno llegue bien al cerebro. Entonces, la respuesta correcta en este caso es primero permeabilizar las vías. Si ustedes revisan todas las guías, les dice si un paciente ha estado en paro cardíaco por más de 5 minutos, ojo, ya no es necesario realizar reanimación, porque la destrucción celular empieza. Entonces, pero ¿por qué nosotros en la emergencia tenemos un paciente que llega y le hacemos la reanimación? Porque muchas veces la gente te dice, el paro ha ocurrido recién, ahorita, estaba llegando y ahí ya no respiraba. Y de repente tú lo examinas al paciente y ves que ya tiene las pupilas dilatadas, no tiene reflejo corneal, le ves los signos vitales, no encuentras pulso, le tomas presión arterial palpatoria, no encuentras, entonces lo declaras fallecido al paciente. Entonces, pero muchas veces la familia te dice, no, el paro ha ocurrido ahí. Entonces, evaluar al paciente a veces hace que la familia se desespere. Por eso es que en las unidades de shock trauma no deben estar los familiares, porque presionan al médico y lo inducen a veces a realizar maniobras cuando no está indicado el caso. Y al final, ¿qué sucede? Reanimamos un estado neurovegetativo, lo que la gente comúnmente dice, levantamos un vegetal. Entonces la idea siempre es ver qué tiempo ha pasado del paro, qué tiempo ha estado en hipoxia ese paciente y permeabilizar las vías aéreas cuando se pueda. Eso es lo primero que debemos hacer. Esta pregunta también ya la vimos la vez pasada, ¿no? Síncope más frecuente. Recordemos, la vez pasada ya mencionamos esto, recordemos nuevamente, los síncopes tenemos básicamente 5 síncopes en general: el síncope vasovagal o vasodepresor, el síncope neurogénico, el síncope reflejo, el cardiogénico y el metabólico. Recordemos siempre que los síncopes se diferencian de las lipotimias. ¿En qué?
básicamente se diferencian en el estado del sensorio. Un paciente que tiene una lipotimia, al igual que en el caso del síncope, se van a desplomar, solo que la diferencia va a estar que en el síncope sí hay efectivamente una pérdida del sensorio, una pérdida del estado de conciencia, mientras que en una lipotimia no, el paciente no tiene eso. Pero no solamente es eso, sino que muchas veces va a haber asociado una enfermedad potencialmente grave cuando se trata de un síncope, y por eso es que un síncope se debe evaluar en forma adecuada y ver los riesgos que tenga el paciente. Entonces, dentro de lo que son los síncopes, la vez pasada ya mencionamos que el más frecuente era el reflejo vasovagal, ¿no? Que podría ser típico, que podría ser atípico, que podría ser por sensibilidad del seno carotídeo, ¿no? O por algunos otros estimulaciones de lo que es el vago. Recuerden que cuando tengo una lipotimia, un síncope de este tipo, el vago, como dice su nombre, se relaja y comienza a producir vasodilatación, no hay vasoconstricción, comienza a haber bradicardia severa, lo que altera la ecuación de la presión arterial y del gasto cardíaco, y produce una disminución de la perfusión sanguínea cerebral que condiciona a que el paciente tenga pérdida del sensorio. En el síncope neurogénico está relacionado con aquellos daños en el parénquima cerebral, por ejemplo, accidentes vasculocerebrales, ya sea isquémicos, ya sea transitorios, ya sea en el mismo parénquima cerebral o en el territorio vertebrobasilar, o también las lesiones neurológicas que ocupen espacio, que produzcan efecto de masa, que van a producir también compresión sobre algunas arterias o venas, produciendo la disminución de la perfusión sanguínea a nivel cerebral. Después tengo el síncope reflejo, y el segundo en importancia viene a ser los síncopes cardiogénicos, que representan entre 10 y el 40%, es la segunda causa más frecuente, tiene que ver con problemas obstructivos o con problemas de arritmias, o por último con problemas de disfunción cardíaca aguda. Los síncopes metabólicos también son relativamente frecuentes y tienen que ver con procesos como hipoxemia, hipoxia, tiene que ver con hipoglicemia y también en algunos casos menos frecuentes con uremia. Entonces, el síncope más frecuente viene a ser el reflejo vagal y el segundo viene a ser el cardiogénico.